versículo 1. Y dice allí la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En los últimos meses he estado tratando de mejorar mi condición física, que está deficiente, pero estaba peor. Y entonces lo que he estado haciendo, allá por el sur de la ciudad hay un parquecito donde hay una pista para caminar o correr. Esa pista mide 2,5 kilómetros y es un parquecito muy hermoso. Corre un arroyo por allí. Entonces es un lugar muy bello para ir a caminar o correr o hacer ejercicio. Y yo veo que hay diferentes personas que van allí. Muchas personas van por la mañana. Algunos pues van caminando muy tranquilos, van caminando y pueden dar una vuelta, quizá 5 kilómetros caminan. Es un buen ejercicio. Otros van corriendo y yo los veo, y algunos de ellos parecen gacelas. Van ligeros, corriendo, y dan la vuelta 5 kilómetros, y luego los veo corriendo, dan la vuelta otra vez, otros 5 kilómetros. Y entonces me veo a mí. No sé, supongo que a mucha gente le pasa, pero a mí me pasa. Mis pies me pesan. Y cuando estoy caminando, tratando de caminar rápido, o trotando, no corriendo, trotando, de pronto tengo que pararme porque mis pies como que se me ponen duros, como que me empiezan a pesar. Y no se diga mis pulmones, estoy jalando aire. Hasta se voltean a verme los que van ahí a un lado. ¿Qué le pasa a este señor? Estoy jalando aire. Y entonces dejo de trotar y me pongo a caminar, o me paro ahí a hacer. Hay unas maquinitas de diferentes tipos de ejercicios. Si no tienes buena condición física, intentas hacer eso y ves a aquellos que van corriendo como si fueran flotando en el aire, y dices, pues yo también. No, te van a pesar los pies, te van a pesar los kilos de más. Y bueno, espero un día lograrlo. Si ustedes me ayudan y me echan porras, y quizá algún día lo lograré, correr esa pista de 5 kilómetros. Pero en lo espiritual sucede lo mismo. La Biblia aquí nos dice que debemos de correr con paciencia la carrera. Hay una carrera, hay una pista de muchos kilómetros que necesitamos correr.
Y necesitamos nosotros entonces tener una buena condición espiritual. Si no tenemos una buena condición espiritual, entonces los pies espirituales nos van a pesar, las manos espirituales nos van a pesar. Entonces, cuando empezamos a tratar de correr alabando al Señor, cuando tratamos de empezar a hacer el ejercicio leyendo la Biblia u orando o cualquiera de las disciplinas espirituales, vemos que otros van rápido y adoran y están en la presencia de Dios y pueden leer la Biblia, ya la leyeron completa y pueden orar y Dios les contesta sus oraciones, y nosotros estamos, apenas llevamos como 5 minutos de leer la Biblia y estamos, ya no puedo más, me pesan los pies. Por eso dice la Escritura: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para ir a caminar o a correr se necesita hacer el tiempo, levantarse, tomar una decisión. Estás ahí en la camita, bien rico, sobre todo cuando hace un poco de frío, estás en la camita muy rico y estás pensando: ¿me levanto? No me levanto. ¿Me levanto? No me levanto. ¿Me voy a caminar o no me voy a caminar? Tienes que tomar una decisión para levantarte y hacer tus ejercicios espirituales y agarrar una buena condición física espiritual. Ahora, lo que dice aquí que nosotros necesitamos quitar los estorbos, quitar el peso. Necesitamos nosotros despojarnos de todo peso que nos está estorbando, que nos está limitando esta capacidad de correr espiritualmente. Necesitamos nosotros, sobre todo, menciona aquí, quitarnos el pecado de encima. Cuando nosotros permitimos que ese peso, que ese pecado esté permaneciendo ahí en nuestra vida, de pronto se va a convertir como en un costal espiritual, un pesado costal espiritual que nos va a impedir avanzar, nos va a impedir correr con ligereza. Ahora, aquí nos da una clave muy preciosa, muy importante acerca de cómo nosotros podemos correr esta carrera. Dice: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y esto es muy importante porque en el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla acerca de los grandes héroes de la fe, y todos ellos son preciosos ejemplos y todos ellos son dignos de imitar, pero nuestros ojos no deben estar puestos en los grandes héroes de la fe del pasado y ni siquiera en los grandes héroes de la fe del presente. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si queremos correr la carrera, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y seguir sus pisadas y permitir que Él sea la motivación, lo que nos levante temprano en la mañana, lo que nos ayude para ponernos los tenis y salir y hacer el ejercicio espiritual que necesitamos. Puestos los ojos en Jesús, el cual, dice la Escritura, y ahora lo leo en la versión antigua de 1909, habiéndole sido propuesto gozo, número 1, sufrió la cruz, número 2, menospreció la vergüenza, y número 3, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y estas son 3 cosas de las cuales les quiero hablar: el sufrimiento, la vergüenza y el gozo de Jesús. Ahora, esto es un tema inmenso.
Cuando pensamos en la actualidad, en los avances de la tecnología y cómo el hombre ha estado inventando cada vez mejores y más grandes telescopios que le permiten observar el universo, realmente es algo asombroso. Y con todo y eso, es tan poquito lo que el hombre ha logrado conocer acerca de la inmensidad del universo. No solamente en la grandeza del universo, pero aún en lo infinitesimal del átomo, de las moléculas, de las partículas que conforman el átomo. El hombre ha hecho grandes avances, pero todavía le falta mucho para llegar. Solo ha alcanzado una pequeña parte. Cuando hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su sufrimiento y de la vergüenza que Él experimentó y del gozo que Él disfrutó finalmente, estamos ante un tema igual de inmenso que no podemos comprender. Ustedes pueden quizá estar de acuerdo conmigo cuando me dicen que hay estrellas que se encuentran a miles de años luz de distancia. Eso es algo que yo no puedo comprender. Ni siquiera un año luz de distancia lo puedo comprender. Es algo tan inmenso. Y eso es ante lo que estamos hoy, cuando queremos hablar acerca del sufrimiento y acerca de la vergüenza y acerca del gozo de Cristo. Quizá ustedes han observado cómo algunas aves, quizá las golondrinas, se acercan a los estanques, a una alberca, a un río, lo que sea, y después de andar en sus actividades en el día tienen sed, y entonces se acercan al estanque y van volando y tocan la superficie del agua y se llevan unas pocas gotas de agua en su pico para saciar su sed. Pero son tan solo unas pocas gotas que no tienen ni comparación con la inmensidad de la cantidad de líquido que hay disponible en ese estanque. Y ese volar y tomar un poquito, eso es lo que queremos hacer hoy. Si quiera entender un poquito acerca del sufrimiento y acerca de la vergüenza y acerca del gozo de Cristo. ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describir su sufrimiento? ¿Y cómo describir su gozo? Esta semana entonces voy a hablarles hoy de el sufrimiento y el miércoles de la vergüenza y el siguiente domingo del gozo. Empecemos por sus sufrimientos. En Lucas 24 hay un momento después de la resurrección en que el Señor Jesucristo se empareja en el camino a Emaús con dos discípulos. Y ellos estaban hablando de las cosas que habían acontecido. Esto es Lucas capítulo 24. Y en el versículo 17, Jesús se les empareja y va escuchando lo que ellos están hablando, y entonces les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice el versículo 17. Y entonces le dijeron: ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres tú un forastero que estás pasando por aquí y no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y Jesús les pregunta: ¿qué es lo que pasó? Cuéntenme, ¿qué sucedió en Jerusalén que los tiene tan conmocionados? Y ellos le dijeron, versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto,
hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Más adelante, en el versículo 25, les dice el Señor: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el tema central de la Biblia. Moisés y los profetas y los salmos y el Nuevo Testamento, todo está impregnado de este tema sublime que es el corazón de nuestra fe cristiana. Sin embargo, los discípulos, no nada más estos dos en el camino de Emaús, sino en general todos los discípulos del Señor Jesús, no comprendían el plan de Dios, no entendían las Escrituras, no podían entender el plan, el panorama completo. ¿Cuál era la parte importantísima que los sufrimientos tenían en el propósito y en la misión de Cristo? Lo que los discípulos veían, ellos leían las escrituras del Antiguo Testamento, y lo que ellos veían era al Mesías que habría de venir para establecer el reino. Ellos veían al león de la tribu de Judá llegando para redimir, para liberar a Israel, para restaurar el reino. Pero ellos no podían ver el cordero de la Pascua que debería ser sacrificado antes para lograr su liberación. Y esto no es privativo solo de aquellos discípulos en el tiempo de Jesús. Los judíos, el pueblo judío fiel hasta el día de hoy, sigue sin entender, sigue sin comprender. Ellos todavía están esperando al león y no se dan cuenta que lo que necesitan es el cordero. Qué maravilloso hubiera sido que Lucas nos hubiera escrito, nos hubiera dado un reporte de lo que Jesús compartió con los discípulos en el camino a Emaús. Solamente nos dice que empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les abría la escritura explicándoles el lugar de los sufrimientos de Cristo. Quizá podemos intentar reconstruirlo. Lo primero que Jesús habrá hablado con aquellos discípulos fue los acontecimientos en el jardín del Edén, cuando el pecado entró en el corazón del hombre y entonces causó que el hombre, lleno de temor, se escondiera y se alejara de la presencia de Dios. Y entonces el Señor hizo allí la primera gran promesa que tenía que ver con el Mesías, con el Cristo y con sus sufrimientos. En Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El problema del pecado y la guerra que se desató desde entonces requería que la simiente de la mujer fuera herida. Luego, un poco más adelante, en el mismo Génesis 3, pero ahora el versículo 21, cuando el Señor
hizo vestido de pieles para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, lo que estaba enseñándoles es que se requiere el sacrificio del cordero para vencer la culpabilidad que había agarrado el corazón y el alma de Adán y Eva. Se requiere el sacrificio del cordero para acabar con la separación que el pecado causó entre el hombre y Dios. El sentimiento de culpabilidad sigue destruyendo, esclavizando la vida de la gente. La separación entre el hombre y Dios sigue siendo la constante, y es el sacrificio del cordero la única solución. Probablemente después les llevaría a la historia de la Pascua en Éxodo, cuando el Señor obró una liberación poderosa del pueblo de Israel que vivía en esclavitud en Egipto, y el punto culminante fue la celebración de la Pascua, cuando les instruyó que necesitaban tomar un animal sin defecto. Nos dice Éxodo 12, versículo 5, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, para lograr la liberación del pueblo de Israel. Para romper con siglos de esclavitud era necesario que el cordero fuera sacrificado, y ese cordero debía de ser un cordero sin defecto. Luego, seguramente el Señor los habrá llevado por un recorrido por los libros de la ley, Levítico especialmente, en donde se habla acerca de los diferentes sacrificios, cada uno de los cuales habla acerca de Cristo, habla acerca de el sacrificio y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Levíticos, cuando habla de la ofrenda de holocausto, y eso quiere decir que era una ofrenda que era del todo quemada, completamente quemada, y el olor de esa ofrenda subía en olor grato delante del Señor. Y dice allí en el Levítico 1:10, y su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y cada uno de estos sacrificios eran la oportunidad que Dios le daba al pueblo para acercarse a Dios, para obtener el perdón, para que sus pecados fueran cubiertos y para que su comunión con Dios fuera restaurada. Y muchas cosas allí en el servicio sacerdotal y en los sacrificios que se ofrecían en el altar, primero en el tabernáculo y después en el templo, les hablarían acerca de la necesidad de que Cristo padeciera y sufriera. Seguramente después lo llevaría a los profetas, empezando por David, porque David, además de rey, él fue un profeta. Y lo llevaría seguramente a aquellos salmos llamados mesiánicos, que hablan acerca de lo que ocurriría en la vida del Mesías que habría de venir. Les llevaría, por ejemplo, al Salmo 22, un salmo impresionante, increíble, que habla acerca de la experiencia de Cristo. Versículo 16 del Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y aquí David el profeta está hablando de la forma en que Cristo moriría crucificado. Después, en el versículo 18 diría: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, lo cual ocurrió precisamente cuando los soldados romanos agarraron el vestido de una sola pieza de Jesús y
echaron suerte sobre él para no romperlo. Luego, en el versículo 1 está la exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Que esto se convertiría en el clamor del Señor Jesucristo cuando está clavado en la cruz y sufriendo todo el castigo de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Llegó un momento en que el Señor Jesucristo se sintió allí, desolado, abandonado, rechazado por causa del pecado. Aún Dios, el Padre, volteó su rostro y entonces él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 7, todo en el Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y estas son precisamente las palabras burlonas, escarnecedoras de la gente que lo veía crucificado en el Calvario. También probablemente les haya llevado al Salmo 34, el versículo 20, donde dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Cuando vinieron para revisar a los tres crucificados y para matarlos en caso de que todavía estuvieran agonizando, lo hicieron así con los dos ladrones que estaban a su lado. Pero cuando llegaron con él, vieron que ya había fallecido, y entonces no rompieron sus piernas como a los otros para cumplir esta palabra profética. En el Salmo 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y los discípulos en el camino a Emaús estaban oyendo estas cosas, y me imagino yo que sus bocas se iban así abriendo más y más y más, y como pensando: no puede ser, ¿cuántas veces hemos leído esos salmos? No puede ser, ¿cuántas veces hemos leído Génesis? No puede ser, nunca lo habíamos entendido, nunca lo habíamos comprendido. Pero las cosas de las que hablaba David allí, las cosas de las que hablaba la Escritura, eran las cosas precisamente que habían sucedido 3 días antes en el monte Calvario. Ellos lo habían visto, ellos habían sido testigos. No lo entendían, lo vieron, pero ahora que el Señor Jesucristo les decía: y mira lo que dice aquí, y mira lo que dice acá, y mira lo que dice acá, sus bocas se abrían de asombro, diciendo: wow, nunca habíamos entendido lo que la Escritura tan claramente nos está mostrando. Los profetas hablaron mucho acerca de el sufrimiento de Cristo también. Isaías, que se dice que es el evangelio del Antiguo Testamento, está lleno de profecías concernientes al sufrimiento del Mesías, y el más clásico de los pasajes se encuentra en Isaías 53. A partir del versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y en la medida que el Señor les relataba la profecía de Isaías 53, aquellos dos discípulos
tenían sus ojos abiertos como platos. Sus ojos se iluminaron ante la revelación poderosa de las profecías del Antiguo Testamento. Su corazón ardía. Ellos dieron testimonio después cómo su corazón ardía a medida que ellos iban comprendiendo un poco más que aquello que parecía ser la derrota final del Señor Jesucristo, aquello que parecía ser el fracaso de la misión del Señor Jesucristo, en realidad era la más grande demostración de amor que jamás haya ocurrido sobre el planeta, y en realidad era la mayor victoria que Cristo hubiera logrado en esa cruz. Muchos otros profetas hablan acerca de esto. Zacarías, por ejemplo, menciona que el Señor Jesucristo sería vendido, traicionado por 30 piezas de plata. Menciona cómo Él sería traspasado, y cuando Él hubiera sido herido, menciona cómo los discípulos, los cercanos de Él, serían dispersados como ovejas. Pero finalmente, pienso yo, después de recorrer todo el panorama del Antiguo Testamento, creo yo que el Señor les hubiera dicho: recuerden lo que yo mismo les dije. En Mateo 20, y quisiera que por favor lo abrieran su Biblia allí. Mateo 20, versículo 17. Después de más de 3 años de estar recorriendo toda la región de Galilea y de Judea, pasando por Samaria y por Perea, y enseñando y predicando y sanando y liberando, ahora van en camino a Jerusalén. Han atravesado el Jordán, han pasado por Jericó, y dice el versículo 17: subiendo Jesús a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Entonces eso quiere decir que miles de personas estaban recorriendo todos los caminos que llevaban a Jerusalén para obedecer el mandato del Señor de ir a celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta que duraba 8 días en total en Jerusalén. Entonces iban en ese camino, subiendo, porque Jerusalén se encontraba como a 2000 metros de altura, y Jericó se encontraba abajo del nivel del mar. Entonces era una subida bastante empinada. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Quizá había mucho bullicio, quizá los muchachos iban jugando en el camino y los niños gritando. Entonces los llamó aparte, los sacó del camino, los sacó del bullicio y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo está dando una profecía asombrosamente detallada de lo que iba a ocurrirle, de los sufrimientos que Él iba a enfrentar. Y al hacerlo, nos está mostrando que los sufrimientos de Cristo no fueron un accidente de la historia, no fueron una falla en el programa, no fueron una sorpresa para Cristo. La detallada descripción que el Señor hace de las cosas que vendrían sobre Él nos da una confirmación de que esto era el plan perfecto de Dios.
Y Cristo, sabiéndolo, entendiéndolo, viéndolo de antemano, sube con determinación a Jerusalén, sube con convicción. Hay una resolución en su corazón. Cuando vemos en el pasaje de Lucas 9:51, hay una frase que es muy significativa, porque dice que cuando se cumplió el tiempo en que él debía ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa es la determinación que había en Jesús. Él sabía el sufrimiento que le esperaba, pero él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para ir y enfrentar aquello que sería la culminación del plan de Dios, del plan de redención. Los discípulos no tenían la misma convicción. Al leer en Marcos el pasaje paralelo, el capítulo 10, versículo 32, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Los discípulos tenían miedo. Ellos ya sabían, ya lo habían probado, ya lo habían visto, de qué eran capaces las autoridades de Israel, de qué eran capaces los religiosos en Jerusalén. Y entonces ellos estaban confundidos. ¿Por qué es que el Señor Jesús está tan determinado? ¿Por qué el Señor Jesús está yendo en dirección al riesgo, al peligro, al sufrimiento y seguramente a la muerte? Y estaban confundidos y tenían miedo. Pero Marcos dice que Jesús iba adelante. Esta era su determinación. Él va al frente. Él va a encontrarse de frente con el enemigo, con determinación. Jesús sabía que sin sufrimiento no hay gloria. Sin sufrimiento no hay gozo. Sin sufrimiento no hay fruto. A veces nosotros queremos las cosas fáciles. Queremos que todo sea fácil en nuestra vida. Quizá como estudiantes nos gustaría que los exámenes todos fueran de opción múltiple y que la respuesta estuviera con un colorcito diferente. ¿Para qué? Fácil. Pero el Señor Jesucristo nos enseña: si quieres el gozo, primero está el sufrimiento. Si quieres la gloria, primero está la cruz. Él dijo: el Hijo del Hombre será entregado. Y eso es lo que hizo Judas, el traidor. Dijo que será entregado a los principales sacerdotes. Y esto es lo que ocurrió. Los principales sacerdotes, los líderes máximos del pueblo de Israel, lo tomaron y lo juzgaron injustamente. Dijo que sería entregado a los escribas. Y los escribas eran los expertos de la ley. Eran, como decir, los abogados de aquel tiempo, los que conocían la ley, los que podían interpretar la ley, y fue entregado a ellos. También dice que sería entregado a los gentiles. Y esto tuvo que ser así porque los romanos estaban ocupando Israel y le habían quitado a los judíos el derecho de condenar a muerte a alguien. Ellos no podían tomar la vida de nadie. Por eso los judíos tenían que remitirse a los gentiles, a los romanos. Y cuando lo llevaron a los romanos, lo acusaron de rebelión en contra del César, con la intención de que los romanos ejecutaran a Jesús. Jesús dijo que sería escarnecido y que sería azotado. Esa palabra escarnecido significa burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla.
Y esto es precisamente lo que hicieron los soldados romanos cuando llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él. Y dice la Escritura que lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El Señor Jesucristo había profetizado muy específicamente las cosas que le habían de pasar. Y cuando hablamos de los sufrimientos de Jesús, frecuentemente nos limitamos a pensar en los sufrimientos físicos que Él sufrió. Pero los sufrimientos de Cristo tienen que ver principalmente con su alma. Por supuesto que sufrió físicamente en su cuerpo. Por supuesto que ese sufrimiento fue extremo, necesario y de mucha importancia. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando vemos la profecía de Isaías, cuando vemos cómo Isaías nos describe diferentes maneras en que él experimentó este sufrimiento, nos usa diferentes palabras y nos dice que Cristo fue azotado, fue herido, fue abatido, fue herido, fue molido, fue castigado y fue angustiado. Lo que el profeta nos está hablando es no solamente del sufrimiento físico que el Señor Jesucristo experimentó. Él tuvo un sufrimiento emocional. En primer lugar, cuando fue a Getsemaní y allí oraba. Allí el Señor Jesucristo fue azotado en su alma con una profunda tristeza, con una profunda angustia, con temor y agonía, y tuvo un sentimiento emocional intenso. Desde ese momento el peso del pecado de la humanidad entera empezaba a caer sobre él. Y cuando él estaba experimentando esta extrema angustia, tenía a sus 3 amigos más cercanos cerca de él y esperaba que ellos fueran un apoyo, esperaba que ellos oraran junto con él, pero una y otra vez los encontró dormido. Jesús se encontraba solo en la más terrible soledad. Él tuvo un sufrimiento sorpresivo cuando Judas le entregó con un beso. Cuando Judas vino diciendo palabras hipócritas y falsas. Cuando alguien que supuestamente lo amaba viene y lo entrega. Dice el Salmo: en pago de mi amor me han sido adversarios. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, me ha traicionado. Luego él fue humillado terriblemente. Pedro lo negó. Pedro habló mal. Pedro dijo incluso palabras soeces, palabras sucias, trayendo una humillación terrible a nuestro Señor Jesucristo, que lo abatió hasta el polvo. Qué poco valor le dio Pedro a la profunda relación que había tenido con Cristo. El sufrimiento de Jesús también fue un sufrimiento muy personal, porque en casa de mis amigos, como dice el profeta, fui herido en casa de mis amigos, con heridas que taladraban su alma. Fue su pueblo, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Los que debían de haber creído en él, los que tenían el testimonio de la Escritura, los escribas y los sacerdotes, que deberían de ser los primeros en reconocer al Mesías, ellos fueron los primeros en rechazarlo. Ellos fueron los primeros en juzgarlo y aún en traer falsos testigos para acusarlo. Y luego fue ante los oficiales romanos,
Cristo ya debilitado a causa de toda la noche en vela, a causa de la presión que había recibido de los sacerdotes y de Pilato y de Herodes. Ahora las autoridades romanas terminaban el trabajo y lo hacían polvo, lo molían, lo azotaban los soldados y le ponían la corona de espinas, y sobre esa corona recibía golpes con la caña que supuestamente era el cetro del rey, y luego cargó la cruz para ser crucificado y fue clavado allí en medio de burlas e injurias de la gente, y allí murió. El que era el creador de la vida, el que era la esencia misma de la vida, murió en aquella cruz. Y una de las cosas que siento yo asombrosas es pensar en las huestes angelicales que lo habían conocido desde la eternidad, que habían conocido al Rey de Gloria, que habían conocido al Creador de la vida, que habían conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, clavado en aquella cruz, muriendo. Los ángeles observaban asombrados el sufrimiento del Señor y su muerte, y no podían intervenir, no podían aligerar el sufrimiento del Señor, no podían llegar y fulminar a aquellos soldados y a aquellos judíos, aquella multitud enardecida. No podían intervenir porque ellos veían que esto era el plan de Dios. En medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, el Señor Jesucristo abre sus labios secos ya, temblorosos quizá, para expresar el más grande amor, para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor clavado, ensangrentado, molido, deshecho. Sin embargo, lo físico no era lo peor que él estaba sufriendo. Lo peor fue el sentir la ira de Dios derramada sobre él a causa de la acumulación del pecado de toda la humanidad que había sido puesto sobre él. Fue el abandono del Padre lo que le llevó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento impresionante, no había una sonrisa en el rostro del Padre, como en aquel otro día cuando se había bautizado y el Padre desde los cielos había proclamado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquel día había una sonrisa en el rostro del Padre, pero este día no había sonrisa. Este día la ira de Dios contra el pecado se había derramado contra Cristo, el Hijo de Dios. La naturaleza misma supo que algo extraordinario estaba ocurriendo. Por eso la tierra tembló y el día se oscureció y las piedras se partieron y el velo se rasgó de arriba a abajo. Y cuando vieron esto, aún los que se habían burlado, aún los que habían escarnecido al Señor, de pronto quedaron dominados por el terror. De pronto empezaron a preguntarse, ya no burlándose, sino que empezaron a preguntarse: ¿será que acaso este hombre inocente sea en verdad el Hijo de Dios, como él lo decía? Y finalmente Jesús exclamó: consumado es. La obra de redención estaba terminada. El Cordero inocente había sido sacrificado por el pecado de la humanidad y entregó su espíritu al Señor. Pero ahí no acaba. Finalmente vemos a Jesús angustiado de una
manera que escapa completamente a nuestra concepción. El alma de Jesús fue al infierno y allí sufrió el ataque, el acoso y la angustia sobrenatural e indescriptible que nosotros debíamos de haber sufrido. Ese es el pago por el pecado. Cuando un pecador muere sin Cristo, cuando un pecador muere sin haber recibido la salvación que Cristo le ofrece, el pago es la muerte eterna. El pago es el castigo eterno en el infierno. Y eso es lo que Cristo tuvo que sufrir. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón y la salvación. 3 días después, el Señor resucitó. Como ven, no es solamente el sufrimiento físico. Muchos hombres han sufrido físicamente. Muchos hombres fueron crucificados y muchos hombres han muerto por causas nobles en la historia de la humanidad. Pero no es solamente la parte física, es la parte de su alma. Y aquí es donde nuestros pensamientos, nuestras mentes son incapaces de comprender las angustias que el alma de Jesús sufrió. Son incapaces de imaginar la carga del pecado de toda la humanidad cargado sobre los hombros del Señor Jesucristo. A veces nosotros mismos no podemos cargar la carga de nuestro propio pecado individual. A veces la carga del pecado de nuestros familiares cercanos es tan pesada y tan difícil de llevar, pero el Señor Jesucristo llevó sobre Él mismo el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos imaginar tampoco la ira de Dios derramada sobre Cristo en ese día. La ira del Dios justo, del Dios que aborrece el pecado, derramada sobre el Señor Jesucristo. Ni tampoco la hazaña del diablo que se desató en contra del Señor Jesucristo y con todas sus huestes demoníacas le atormentó, le atacó y le escarneció. ¿Cómo poder imaginar el rechazo del Padre cuando el Padre volteó su rostro para no ver más a Cristo, que estaba convertido ahí en aquella cruz en una serpiente repugnante por causa de nuestro pecado? ¿Cómo imaginar que el Señor Jesucristo, que desde la eternidad había disfrutado del resplandor glorioso del rostro del Padre, en ese momento aquella luz se apagó y quedó sumido en completa oscuridad? Ahora, cuando el Señor Jesús subía a Jerusalén y llamó a sus discípulos para hablarles acerca de las cosas que le esperaban, todo esto estaba en su corazón, todo esto lo conocía, y aún así Él avanzó con decisión y con convicción. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo el costo que tenía que pagar, por qué continuó avanzando hacia Jerusalén con determinación? La única respuesta es el amor. Pablo nos dice en Efesios 5, versículo 2: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Más adelante en el 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
En el 3:19 nos dice que necesitamos conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquí es donde les recuerdo la figura de la golondrina acercándose para beber el agua del estanque. El amor de Cristo rebasa, excede, sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. No podemos alcanzar a comprender el amor de Cristo. Va a requerirse la eternidad para que empecemos a comprender un poco siquiera de cuánto Cristo nos amó. Y por ese amor estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Si no tratamos de entender la grandeza de su amor, si no intentamos siquiera entender la profundidad de sus sufrimientos, nunca podremos valorar la salvación como debemos. Si no entendemos cuánto costó, entonces tendremos en poco la gran salvación que Cristo nos ofrece. Ahora, finalmente quiero llevarlos de regreso a Mateo 20. Mateo 20, por favor vayan allí. Mateo 20, versículos 20 y 21. Cristo acaba de llamar a los discípulos al lado del camino, acaba de abrir su corazón, acaba de decirles: miren, esto es lo que va a pasar, esto es terrible, esto es algo inmenso. Un poco tiempo después el Señor Jesús oraba y clamaba delante del Padre Celestial: Señor, esta copa yo no quisiera, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Era algo espantoso. Y el Señor Jesucristo había abierto su corazón a los discípulos. Les había dicho: esto y esto y esto va a acontecer. ¿Y cuál fue la reacción? Eso es lo que quiero que vean allí en su Biblia, en la Escritura. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les compartió acerca del terrible sufrimiento que Él estaba a punto de enfrentar? Dice versículo 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y quizá esperaríamos que viniera la madre y los discípulos y le dijeran: Señor, es que esto que te espera es terrible. Quizá esperaríamos que vinieran como Pedro en otra ocasión vino y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Quizá esperaríamos que vinieran y dijeran: Señor, no comprendemos esto acerca de tu sufrimiento. Esperábamos que te sentaras en un trono. ¿Qué quieres decir con esto? Enséñanos más, ayúdanos a entender qué significa esto que dices, que serás escarnecido y que serás crucificado. Quizá eso hubiéramos esperado. Pero entonces vienen y Jesús les dice: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿What? Acababan de escuchar acerca de los sufrimientos que le esperaban a Jesús en Jerusalén. Jesús había abierto su corazón, había compartido su carga. Les dijo: los amo, lo que me espera es indescriptible, pero estoy dispuesto a ir porque los amo. Les dijo: amo a la iglesia, lo que me espera es insoportable, es inmenso, no lo puedo describir, pero amo la iglesia y estoy dispuesto a entregarme por ella. Pero ellos no se dieron por enterados, no se interesaron en el dolor que Cristo anticipaba,
No le preguntaron por qué se sentía así, ni cómo podían ayudarlo. Ellos no querían saber nada acerca del sacrificio, ni de la redención, ni de su muerte, ni de su resurrección. A ellos solo les interesaba su propia gloria, su propio beneficio. Ellos solamente querían un rey que estableciera su reino y les otorgara a ellos